el año que sale el informe de la Comisión de la Verdad, el ataque fue muy fuerte por parte de sectores conservadores. Y entonces con unos amigos igual pensamos cómo hacer algo desde lo que podíamos hacer, en mi caso desde la dimensión del cómic, que es un poco bajo el radar, pero siempre es algo juntar dibujos con una suerte de divulgación de casos para contrarrestar esta reacción tan, tan desagradable de los sectores conservadores de Lima. Lo primero que hago es escoger casos. Tratándose de mi libro Barbarie, pues son 4 casos y cada caso fue escogido por lo que representa. Entonces el primer caso es sobre secuestro y desaparición forzada, el segundo caso es exterminio de una población campesina, el tercer caso, perdón, es eh, las atrocidades que cometió Sendero en nombre de su revolución, y el cuarto caso es el exterminio de prisioneros desarmados por parte del gobierno aprista. Cada una de ellas, de estos casos, lo que tenía pensado era responder algunas de las imprecisiones que hacen los que atacan el informe de la Comisión de la Verdad. Por ejemplo, el primer caso, que habla de desapariciones forzadas, cuenta un caso de 7 personas secuestradas, eh, arrestadas por la policía del ejército, secuestradas en un cuartel y luego asesinadas en el transcurso, torturadas en el transcurso de una semana, y sabiendo los captores que eran personas inocentes sin relación con Sendero, deciden asesinarlas y enterrarlas en una fosa común para que no cuenten de estas detenciones ilegales. Entonces, un argumento que usan los detractores de los informes de derechos humanos y de la Comisión de la Verdad es que estas acciones se cometieron por un impulso emocional. Yo escogí el caso porque de ninguna manera las cosas que se hacen en una semana son un impulso emocional. No hago mucha investigación, sino documentación, porque la investigación se ha hecho mucho y muy bien durante los peores años del conflicto, por asociaciones de derechos humanos y la misma Comisión de la Verdad. Y luego paso a llenar con ficción los vacíos que hay en la documentación, que son, pero sin salirme de las coordenadas que la misma documentación me da. Sí estoy cambiando algunas cosas. Yo creo que estoy entrando en una etapa distinta de hacer mis cómics y ya no los quiero hacer tan impulsados por la emotividad. Es decir, dibujar más cuando estoy más afectado por una emoción. Y lo que quiero es trabajar mucho más metódicamente. En febrero de este año tuve la oportunidad de conocer a Joe Sacco y entonces y entrevistarlo. Y bueno, su método me parece pues de lo más atractivo para mí, que es escribir primero un guión con una serie de anotaciones muy básicas y a veces sin ninguna anotación, y luego ese guión reescribirlo y reescribirlo hasta tener un material para hacer una adaptación de uno mismo, digamos, del texto propio. Y otra cosa que estoy intentando mucho es, claro, dibujar solo con lápiz lo que salga. Y sí, me gusta mucho la capacidad técnica que tienen los escáneres ahora de recoger una imagen en lápiz, pues ahorra el entintado y ahorra muchas cosas, y hay gente que está haciendo cosas maravillosas con esa especie de grado intermedio entre el boceto y el acabado, ese limbo que se abre. Lo primero fue optar por un naturalismo que refleje bien el tipo de rostros que yo quería eh, expresar. Entonces, hay una manera de dibujar al indígena, al indio, al campesino en Perú, que suele ser muy sintética, muy de limpiarle ciertas cosas en ciertos folletos de ONG o de educación. Y yo lo que quería era capturar muchos rostros reales, entonces lo que hice fue ver muchas fotos y hacer lo más parecido posible a lo que yo me imaginaba que había sido las personas que habían sufrido estos hechos tan lamentables. Y eso estuvo bueno porque una de las cosas que eh, la gente mejor toma en mi libro es este retrato de las casas, de las personas, de los niños, eh, de la sierra del Perú. Y algo que me gusta mucho es que algunos profesores de universidad o de colegio lo leen, y como en las escuelas mismas no hay un método, un proceso
no hay una manera de enseñar desde el Estado este periodo de violencia. Ciertamente está en los cursos, pero no hay una incidencia, lo cual debería ser pues básico para que los chicos sepan qué pasó. Entonces hay una incomodidad, no se sabe cómo tratar. Entonces algunos profesores lo que hacen al encontrar mi libro es recomendárselo a los alumnos, y así es una manera de reforzar la educación en este tema. Hay cosas que me gustan más, hay cosas que me parecen muy complicadas de enseñar en un taller, depende del tipo de taller también, si es en una sesión o varias sesiones. Sé que hay muchos historietistas que se niegan a dar talleres porque dicen que es como la poesía, no se puede enseñar a ser poeta, digamos. Hay gente que está muy en desacuerdo con que eso se pueda lograr. Pero yo creo que se pueden enseñar algunas cosas, sistematizar algunos conocimientos y probar, y siempre yo creo mucho en la autoedición, en la autoexpresión. Entonces tratar de hacerlo del modo menos convencional posible. Entonces yo ahora en los talleres digo que yo no enseño a dibujar, porque nadie te va a enseñar a dibujar en 2 o 3 clases, sino que es algo que vas a lograr por la práctica. Lo que trato de enseñar es que la gente se sienta cómoda con el grado de talento que tiene. Yo diría que se está gestando más que haciendo, pero eso es bueno también. Entonces en los diferentes viajes que he hecho hay interés por lo que hago, y veo personas que preguntan para intentar hacer lo mismo desde la realidad de sus países o sus localidades. Entonces, en muchos casos son conflictos que aún siguen vivos, entonces hay todavía un diálogo que hacer con esa historia heredada para que, yo creo, en los próximos años comiencen a surgir muchos y muy buenos cómics testimoniales en Latinoamérica. Yo creo que el principal, y a quien considero un maestro, es Joe Sacco, que es pues, un maestro que ha hecho muchos libros de ese tipo. Y además, particularmente su posición de que no existe la objetividad, sino que todo es un testimonio de parte, y que ese testimonio de parte debe estar de parte de los oprimidos. Entonces, desde ese punto de vista, para mí ha sido fundamental aprender de lo que él hace. Maus también fue una muy buena enseñanza, pues mezcla lo que es la investigación con la parte humana del testimonio, la parte conmovedora, la parte individual, y eso es un aprendizaje a su manera también que tiene que hacer un historietista, que es el involucramiento de sus propias emociones y lidiar con ellas al momento de rescatar un testimonio. Chester Brown, que es una de las primeras cosas que leí dentro del cómic alternativo, que además es un dibujante que es como que va haciendo su propio camino, es como él no se queda en un solo tema. Ha tratado de autobiografía adolescente, luego ha hecho cómic histórico con Luis Riel, luego ha hecho un cómic muy polémico que es Pagando por ello, que es sobre su relación con prostitutas. Entonces me parece muy admirable ese tipo de retos que él se pone para seguir explorando diferentes líneas del cómic como autor. Phoebe Gleckner, por la manera como juega con un buen dibujo, pero un buen dibujo que está completamente al servicio de contar la historia, sus historias son durísimas, pero lo hace sin patetismo y lo hace sin falso dramatismo, cuenta lo que hay, y el dibujo ayuda mucho en eso. Y por supuesto Cram, que fue quizá mi primera gran influencia, como casi todos los historietistas alternativos. Me encanta lo que hace Power Paola, eh, porque tiene una posición casi militante con el cómic. Siempre está haciendo cómic y siempre está contando. Yo no podría, creo, exhibir mi propia vida al punto que lo hace Power Paola, y eso me parece admirable porque además nuevamente lo cuenta desde una perspectiva muy suelta, muy irreverente consigo misma. Eh, Tengo varios amigos en Lima que cuando yo comencé en esto, ellos también estaban empezando, y entonces fue una maravilla, que no termino de alabar, pues que tú empieces algo en lo cual no está haciendo nadie y de repente te encuentras con compañeros ahí, colegas que haces amistad con ellos y son como islas, y te unes con ellos y entonces resulta una relación muy rica, como Rodrigo Lahoz, Jorge Pérez Rival, David Galiquio. En otros países, en Chile me gusta lo que hace Maliki también, que es muy fuerte, su manera de contar su biografía, y es muy
muy femenina en lo que cuenta, pero no por ello deja de tener ciertas cosas en las que muestra su vulnerabilidad, lo cual es muy interesante en un autor, mostrar eso sin comprometerte del todo. En Argentina, a ver, Berliak, lo que hace Berliak me gusta mucho, porque experimenta mucho con el trazo, con lo visual. En Colombia, también, bueno, Power Paul es de Colombia, me gusta lo que están haciendo en Editorial Robot, porque están tratando de forjar un movimiento, y eso me parece excelente, de varios autores haciendo muchas cosas al año. El primer libro que hice sobre la violencia política cubre los 5 primeros años, el primer gobierno de Belaunde. El segundo libro, que lo hice ya solo, 5 autores, fue sobre los siguientes 5 años de la violencia. Entonces lo que me toca es cerrar el ciclo con los 10 años de los crímenes cometidos durante el Fujimorismo, 90-2000, que fueron años muy, muy complicados y que implican también algo que tengo que buscar cómo hacerlo, porque ciertamente el Fujimorismo en Lima está muy vivo. Entonces, bueno, en el Perú es la segunda fuerza política y a veces la primera, dependiendo de cuán fuertes son las elecciones, cuán fuerte es su presencia en las elecciones. Entonces me va a tocar hablar de crímenes cometidos por una opción política que tiene mucha vigencia, pero a la vez cuyo líder está en la cárcel, así que es muy interesante eso. Eh, y yo voy a cambiar la manera de hacer ese libro, porque no, yo viví mi adolescencia durante los años del Fujimorismo y de juventud, entonces recuerdo con mucho asco muchas cosas que se hicieron, porque no solo fue un régimen muy corrupto y que financió y que tuvo paramilitares, sino también fue un régimen que degradó la manera de entender las cosas. Entonces los medios, la televisión, la manera de hacer política, la idea que le metieron a muchos jóvenes de que no hay que tener escrúpulos, yo creo que fue un daño masivo, colectivo, a la psiquis colectiva. Entonces le tengo tanto asco al fujimorismo que debería ser un libro muy revulsivo, pero entendí después de algunos años que eso era justamente lo contrario a lo que hay que hacer. Tengo que hacer el libro más objetivo posible, porque no quiero darle, no quiero que la gente que va a leer mi libro busque, diga, bueno, es obvio que él odia a Fujimori, por eso el libro no tiene mucho sentido. Entonces ciertamente no voy a hacer un libro objetivo en el sentido de que voy a tratar de ser imparcial, pero sí tengo una opinión, pero no voy a tratar de que esa opinión sea la preponderante, sino mostrar los hechos, y que muy fríos, siempre teniendo en cuenta que la premisa es demostrar que el fujimorismo fue una fuerza atroz, pero sin meter mucho mi opinión, porque los hechos creo que van a hablar bastante más de lo que yo podría opinar duramente. Tengo un proyecto sobre un personaje literario, que eso lo tengo que hacer este año, que es José María Arguedas, que es un escritor muy querido en Lima, en Perú, eh, que hizo unas novelas maravillosas donde hablaba de la vida del campesino, sus sueños, sus pesares, y él mismo fue una persona muy sensible que se suicidó en el año 64